Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarles en este nuevo video, en donde vamos a platicar acerca de las bases del derecho sucesorio. Todo esto continuamos dentro del marco de los actos y sociedades mercantiles. Ahora, ¿qué es muy importante que tengamos presente? Y es uno de los primeros términos que tenemos que comprender: la sucesión. La sucesión es la transmisión de derechos y obligaciones de una persona a otra u otras, a falta del primero. ¿De quién? De quien transmite estos derechos y obligaciones. Ahora, ¿cuáles son los elementos que forman parte de una sucesión? Bueno, pues primero el autor de la herencia, que también se puede llamar testador o decujus. Decujus es un término que le da nombre a la persona que es el autor o el difunto, autor del testamento o de una sucesión testamentaria, ya sea con testamento, igual a testamentaria, o legítima. La legítima, acuérdense que también puede ser llamada intestamentaria. ¿Por qué? Porque no hizo testamento. Todo esto dentro, evidentemente, del marco o del ámbito jurídico. Ahora bien, tenemos un heredero y o legatario, que son quienes, los beneficiarios en el testamento. Más adelante vamos a ver este término de legatario, porque el de heredero como que se entiende mejor. Y tenemos también otro término que es la masa hereditaria, que es la herencia, son los derechos y las obligaciones del decujus, o sea, ¿quién? Del testador, el autor de la herencia. Y entonces, esta masa hereditaria, acuérdense que no desaparece cuando uno se muere, sino que con la muerte se crean estas sucesiones, ya sea testamentarias o intestamentarias. La masa hereditaria también la podemos considerar como el patrimonio del finado, que entra cuando él se muere, ¿en qué? En liquidación. Tenemos que saber que hay diversos tipos de testamentos. Tenemos los testamentos ordinarios y los testamentos especiales. Los testamentos ordinarios son el testamento público abierto, el testamento público cerrado, el simplificado y el hológrafo. Y dentro de los testamentos que son los llamados especiales, tenemos el privado, el marítimo, el militar y el hecho en el extranjero. Ahora bien, nosotros nuestro estudio generalmente vamos a tener que basarlo en el Código Civil de la Ciudad de México o Distrito Federal, o en el Código Civil Federal o en el Código de Procedimientos Civiles también en el ámbito federal. Ahora, fíjense muy bien, en el Código Civil Federal están vigentes absolutamente todos los testamentos que yo acabo de mencionar. En el Código Civil del Distrito Federal, yo he visto que nada más están vigentes el testamento público abierto y el hecho en el extranjero. Chequen muy bien los artículos, eso es muy importante. Más adelante los vamos a ver. Ahora, vamos a tomar muy en cuenta que hay sucesiones inter vivos y sucesiones mortis causa. Entonces, ¿qué tenemos que entender? Por ejemplo, esas sucesiones inter vivos es cuando está vivo el testador, o sea, el decujus, el autor de la herencia. Bueno, que realmente este término se acuña de esta manera como una sucesión inter vivos, pero no es nada más ni nada menos que una donación, porque no hay una otra figura que pueda configurar, esa transmisión de derechos y obligaciones cuando quien cede o transmite estos derechos y obligaciones está vivo. Entonces, generalmente se está ante una donación, o pudiera ser el caso que se estuviera ante una permuta. Ahora, las sucesiones mortis causa son ¿cuáles? Es la sucesión testamentaria cuando hay testamento, la sucesión intestamentaria cuando no hay testamento, o también se le llama legítima. Eso todavía hay muchas dudas. No importa, pero lo interesante es aquí estudiarlo y repasarlo para irlo entendiendo, porque bueno, son temas que no tenemos tan presentes, como yo le he dicho en las clases y en los talleres.
pues no nos morimos cada 8 días, ¿no? Como para saber cuál es, cómo hablar, cómo expresar, y muchos de estos términos no los entendemos. Bueno, entonces, ya quedamos que las sucesiones pueden ser testamentarias cuando hay testamento, intestamentarias o legítimas cuando no hay testamento, y mixtas. ¿Cuándo son mixtas? Cuando, por ejemplo, estamos ante una sucesión testamentaria que yo sí hice un testamento y dejo como heredero a mi esposo, pero nada más, heredero universal, mi esposo. Pero resulta ser de que yo tengo 3 hijitos menores de edad. Entonces yo debí de haber incluido a mis hijos, aunque yo no les quisiera heredar mi patrimonio, mis bienes, y dividirlos por partes iguales entre 4. Yo sí estoy obligada a darles alimentos a los menores, o a los incapacitados, o a los ascendientes que los requieran, o en mis líneas colaterales quienes requieran alimentos. Yo estoy obligada a proveérselos. Por eso, si hago un testamento, no nada más tengo que asumir el derecho a heredar a quien me plazca, sino que también tengo la obligación de dejar los alimentos estipulados en el testamento para quienes yo tenga la obligación de cubrirlos, ¿ok? Bueno, entonces ahí es una sucesión mixta. Primero yo heredo, pero se me olvidan los bebés, y bueno, ya después hay una impugnación, el juez decide que, ok, todo a mi marido, pero de esa masa hereditaria se tendrán que cubrir las pensiones o los alimentos hacia quien yo estoy obligada a dárselos, ¿ok? Bueno, y entonces, pues podemos partir ya después de haber entendido todos estos términos, vamos a ir al tema que nos ocupa. Ajá. Tenemos primero que identificar todas aquellas características que hay entre, primero las características entre heredero y legatario. ¿Para qué? Para poder encontrar sus diferencias, ¿sí? Bueno, yo voy a recomendar algunos libros que a mí me sirvieron muchísimo y los he vuelto a repasar y la verdad es que están sensacionales. Primero, yo les compartí una serie de 3 tomos que son de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es una publicación de la Corte. El primero se llama Sucesiones, el segundo se llama Sucesión Testamentaria y el tercero se llama Sucesión Legítima. Allí vienen todos los conceptos alrededor de estos temas. Primero, diferencias o las características del heredero y el legatario. Ajá. ¿Y qué vamos a ver allí? En estos libros, más el libro de Montserrat Pérez, de la familia y las sucesiones, allí vamos a encontrar también estos conceptos. Ahora, del Código Civil, ¿qué vamos a encontrar o dónde lo vamos a encontrar? Artículos 1284 y alrededor de ellos 1288, 1289 y 1291. Y del legatario también nos vamos a ir a esos libros a buscar la definición de estos autores y podemos acudir para sustentarlo al Código Civil 1285, 1286, 1290 y 1291. Ajá, y todos esos podemos utilizar para sustentar las características y después de ahí poder partir a las diferencias entre heredero y legatario. Ahora, ¿qué es muy importante que entendamos? El heredero. Artículo 1284. El heredero adquiere la herencia a título universal y responde de las cargas de la herencia hasta donde alcance, ¿qué? Lo que vale la herencia, de los bienes que hereda. Mientras que el legatario adquiere a título particular, primera gran diferencia, heredero, título universal, y el legatario, un título particular, y no tiene más allá de las cargas que expresamente y directamente y específicamente se le impongan. ¿Quién se las va a imponer? El testador, sin perjuicio de su responsabilidad subsidiaria con los herederos.
tendrá una obligación evidentemente subsidiaria por la parte de la herencia que le toque. Es un legado, solamente una parte específica, ¿ok? Eso es algo muy importante. También, bueno, tendremos después que ver cuáles son los requisitos para testar y para heredar. Lo vamos a encontrar también en estos libros que yo les he mencionado. Bueno, pues capacidad de testar es la capacidad de heredar. Testar es hacer un testamento. Y heredar, bueno, pues es el beneficiario de esa parte, ya sea de toda la masa hereditaria o del legado que recibe el beneficiario. ¿Con la carga de qué? Sus derechos y, bueno, con el beneficio, mejor dicho, de los derechos y la carga de qué? De las obligaciones, ¿ok? Bueno, y entonces, en estos artículos que voy a mencionar a continuación, es que vamos a encontrar esas características o, mejor dicho, requisitos para poder actuar como testador o como heredero. Podemos acudir del Código Civil también, del artículo 1295, 1296 y del 1305 al 1312. Es muy importante que aterricen el artículo 1306 porque es el que nos señala quiénes están incapacitados para testar, para hacer un testamento. ¿Quiénes son? Los menores que no han cumplido 16 años, ya sean hombres o mujeres. Y los que habitualmente o accidentalmente no disfrutan de su cabal juicio. Esto, por ejemplo, es muy interesante. Hay un procedimiento que se menciona a partir del artículo 1306 para que vayamos siguiendo todo el hilo y 1307. ¿Qué debía pasar? ¿Qué debe pasar para que el testamento no sea nulo? En cuanto a la capacidad del testador, ¿sí? No basta con que yo lleve a mi abuelito, por ejemplo, a hacer su testamento con el notario y que llegue un médico X o que lleguen 25 testigos a decir que mi abuelito padece a lo mejor alguna enfermedad que, por ejemplo, Alzheimer, ¿sí? Que no recuerda o que hace esta enfermedad que pierda, ya sea de manera temporal o prolongada, su cabal juicio, su memoria. O sea, no basta eso, o sea, hay un protocolo, hay un procedimiento que lo marca la ley para que podamos autorizar sí o no que mi abuelito con alguna enfermedad mental pueda testar. Sí, entonces es muy importante que lean a partir del artículo 1306 en adelante para que conozcan estos requisitos, porque dependiendo del ejercicio que les pongan, ¿verdad? Bueno, y luego tenemos la capacidad para heredar. Podemos acudir igual al Código Civil a partir del artículo 1313 en adelante hasta yo considero que puede ser hasta el 1316, que tiene varias cláusulas para que ustedes puedan ver quiénes son los capaces de heredar. ¿Cuáles son los requisitos que se deben, mejor dicho, cumplir para tal efecto? Y entonces después vamos a identificar las diferencias entre un heredero y un legatario. ¿Quiénes son estos herederos y legatarios? Recordemos, son los beneficiarios del testamento o de la herencia, de una sucesión testamentaria o legítima, que la sucesión legítima también se llama intestado. ¿Ok? Acuérdense de eso, ténganlo muy bien, anoten allí, háganse un acordeón para que ustedes sepan a qué se refiere cada uno de estos términos. Bueno, y entonces, pues con base a lo que ya hemos visto en la ley de que habla el heredero y que habla el legatario, pues podemos entender muy bien estos conceptos. Recomiendo en el libro de Montserrat Pérez, en la página 192, y a partir de allí pueden encontrar estas definiciones. Bueno, después nos pide que en un documento de texto señalemos a las personas que se encuentran impedidas para testar. Y bueno, pues es como un repaso nuevamente. Regresamos al artículo 1306, en donde podemos ver, como ya lo mencionamos hace unos momentos, quiénes están
incapacitados o impedidos para testar, identificando su fundamento en la norma que es el Código Civil para el Distrito Federal. Y para finalizar hay que señalar cuáles son las causas que se generan o por las que se generan excepciones para heredar, así como las formas por las que se puede recobrar esta capacidad, identificando el fundamento normativo de cada uno en el Código Civil para el Distrito Federal. Esto lo van a poder encontrar a partir del artículo 1313, en donde se señalan todos los requisitos o las causas, mejor dicho, que nos impiden heredar, ¿sí? Y entonces, ¿qué es? La fracción 1 dice que es la falta de personalidad, la fracción 2 dice que es cuando se ha cometido un delito, la fracción 3, presunción de influencia contraria a la libertad del testador o a la verdad, ¿sí? Puede ser cualquiera de estos casos, la falta de reciprocidad internacional, la utilidad pública y la renuncia o remoción de algún cargo conferido en el testamento. A partir de ese artículo del 1313 se enumeran cuáles son todas, o sea, se explican, mejor dicho, cuáles son todas estas causas, a qué hacen referencia, e inmediatamente después de cada una de estas menciones están las excepciones. Oye, sí, es que no puede si cometió un delito. Ah, bueno, pero si pasa esto y esto y esto, entonces ya puede, ¿ok? Entonces, no se los digo todo porque, bueno, pues si no, no leemos todo el articulado, que la intención es que ya sabemos dónde está, ahora ahorramos 2 horas o 3 en la búsqueda, ahora esas 2 o 3 horas hay que aprovecharlas en leer cada artículo, ¿ok? Bueno, ahora nos vamos a ir rápidamente a las siguientes preguntas, la siguiente investigación que tenemos que realizar, que hace referencia al testamento y al legado, ¿ok? Ya quedamos que hay diversos tipos también de testamentos, hay que enumerarlos, hay que decir cuáles son sus características y como ya lo mencioné en el Código Civil del Distrito Federal, no están todos ya vigentes, ya la mayoría están derogados. Entonces, para esta tarea, como necesitamos las características también para poder hacer esta diferenciación entre un testamento y un legado, vayan al Código Civil, pero al federal, ¿a partir de qué artículo? Del 1511, que habla de qué? De los testamentos. Y en el tema del legado, a partir del artículo 1392 del Código Civil, y allí van a encontrar todos. Ahora, ¿cuáles son todos esos testamentos? Ya los mencioné en un inicio, pero en su guía de actividades, en la guía de la tarea, tienen en esta misma actividad un cuadrito muy lindo en donde están todos los testamentos y todos los legados para que no se les vaya ni uno. Entonces ya dije que vamos a ir del Código Civil del Distrito de la Ciudad, perdón, el federal, perdón, Código Civil Federal. A partir del artículo 1511 vamos a encontrar sus características y sus formalidades a partir de esos artículos, así de todos los testamentos. Y los legados los vamos a encontrar a partir del artículo 1392 en adelante. ¿Qué vamos a conseguir en todos estos artículos? Pues sus características y sus formalidades, que es lo que requerimos para esta tarea, ¿sí? Y para la siguiente también, que dice, identifica las características y formalidades de cada testamento y legado, perdón, señalando su fundamento jurídico, ¿ok? Entonces, ahí podemos hacer toda una investigación al respecto de este tema. Ahora, vayan también para que de alguna manera puedan dar las características que vienen en los libros que yo les he mencionado de la serie de la Suprema Corte. Hay 3, sucesión testamentaria y sucesión legítima, y en el de sucesión es donde básicamente van a encontrar toda esta terminología, ¿okay? Que habla de las sucesiones en general. Bueno,
Y por último, vamos a ver este tema de las sucesiones, que bueno, ahí entiendo que todos tienen pues ejercicios que cubrir que será necesario analizar. Por ejemplo, nos preguntan mucho, oye, ¿y este testamento, tú qué opinas? ¿Es nulo o es válido? Bueno, hay que analizarlo. Es nulo un testamento cuando no cumple con los requisitos que la ley prescribe, ¿sí? Entonces, en ese momento el testamento es nulo. ¿A dónde podemos acudir para ver esta definición de las nulidades de los testamentos? Bueno, podemos acudir al libro de las sucesiones. Tienen que ir entre la página 74 para la nulidad y la página 68 para el testamento inoficioso. ¿Sí? Bueno, ya quedamos entonces que un testamento es nulo si no cumple con lo que la ley prescribe, ¿sí? Eso es muy importante. Y es inoficioso cuando el testador no incluye en sus designios, en sus deseos, en sus intenciones, no incluye a sus herederos legítimos a los cuales tiene la obligación de darles alimentos. Y entonces en ese momento el testamento se declara como inoficioso. Entonces, entre la página 74 y 68 del libro de las sucesiones y de la sucesión testamentaria, en particular es que pueden encontrar todas estas definiciones. Bueno, ahora bien, esto es en esas circunstancias. Hay otros casos en los que vemos condiciones, que el testador pone condiciones, como que, pues yo le dejo mi herencia a mi sobrina Elenita, sí, solo sí, se casa y tiene 3 hijitos. Bueno, la ley contempla también el tema de las condiciones. En este caso, una condición no puede condicionar un estado civil, por ejemplo. Y entonces hay cierto tipo de condiciones como esta que yo no veo que tengamos que nombrarla como algo sin sentido, ¿no? Simplemente el testador quiso que esa fuera su voluntad. Pero ese tipo de condiciones se declaran como no puestas. Y al declararse como no puestas, el testamento es puro y simple. Entonces, va a heredar de todas formas Elenita, esté la cláusula, no esté la cláusula. ¿Ok? Bueno. Ahora, hay otras condiciones que pueden hacer que el testamento sea nulo. Por ejemplo, yo heredo a mi hijo Javier, sí, solo sí, pues comete un acto delictivo, por ejemplo. Bueno, pues eso no se puede poner, es algo que la ley no tiene prescrito, o sea, el objeto tiene que ser, ¿qué? Lícito. Y entonces, al no ser lícito, pues bueno, adiós, el testamento puede ser. Entonces, hay que analizar cada uno de los casos y hay que ver por qué puede ser válido o por qué puede ser nulo o inoficioso. Esto les puede ayudar mucho a resolver sus temas porque básicamente todos giran alrededor de lo mismo. Y ver cuáles son las capacidades para testar, quién puede heredar, quién sí, quién no. Entonces es con base a todos estos artículos que ya vimos en cada uno de los temas, basándonos en el heredero, en el legatario, en el testador y en una sucesión legítima fundamentalmente. ¿Ok? Bueno, entonces espero que este video les haya servido. Entiendo que ya muchos van muy adelantados, ya prácticamente ya terminaron, pero sin duda habemos algunos que luego nos quedamos rezagados y que nos puede ser de mucha utilidad este video porque a lo mejor estamos estancados en algo y no podemos avanzar. Bueno, y también, sin duda alguna, es para las nuevas generaciones que les puede ayudar un poco a resolver algún inconveniente que tengan con su actividad, a veces desde cómo empezar a hacerla. Bueno,
pues me despido nuevamente de ustedes con mucho cariño, mucho gusto, deseándoles que ya casi estamos por terminar. Vamos a iniciar próximamente otra asignatura y bueno, pues les pido nuevamente que se suscriban a nuestro canal, que activen la campanita con las notificaciones para que les lleguen cuando subamos un video, que le den like y que compartan. Compartan con quien quieran, les caiga bien o les caiga mal. Es más, si no les gusta el video, también compártanlo. Porque a lo mejor a alguien le agrada, a lo mejor a alguien le sirve, o a lo mejor a alguien tampoco no le gusta, pero compártanlo, no importa, aunque no sea su amigo o su enemigo, pásense. Ok, bueno, pues les mando un abrazo, cuídense mucho y nos vemos en el próximo video que seguramente será muy pronto, casi como en las próximas horas. Hasta luego, bye.